Particularmente, una noticia y una historia que ha trascendido en las últimas horas es específicamente la de Matías Saleme, quien es hijo de dos padres médicos que lamentablemente han fallecido en este contexto tan complicado. Y a él mismo lo vamos a saludar para hablar un poco de las vicisitudes y los sentimientos, ¿no?, en este contexto. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. Hola Joel, hola Flavia, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, a ver, primeras sensaciones, obviamente que no imagino que sean buenas a priori, digo, por la pérdida de tus padres, pero atendiendo al contexto y lo que han tenido que enfrentar tus padres, ¿qué te genera, digo, poniendo todo esto en la balanza? La verdad que para mí mis papás son héroes, ¿no? Yo creo que ellos amaban tanto su profesión que bueno, no dejaron de ejercerla ni al último de sus vidas. Creo que ellos, bueno, nos dejaron ese gran legado de amor y ese gran legado de solidaridad con el otro, ¿no? Y un poco lo que también quiero transmitir con todo esto. Matías, bueno, en primer lugar, nuestro sentido pésame desde todo el equipo de Córdoba Noticias y preguntarte qué sentís en este contexto en donde hay personas, como decía Joel, en la trinchera batallando frente a frente con el coronavirus. Mientras tanto, se observa cada vez más personas cansadas del aislamiento, que cada vez hay mayor relajamiento en torno al uso del barbijo, al cumplimiento de las medidas sanitarias y con muchos eventos clandestinos en donde surgen más contagios. ¿Qué sentís vos al respecto y qué le dirías a las personas, a la sociedad? Mira, yo creo que más allá de lo que creas o no de la cuarentena, de lo que creas o no de las medidas que se han tomado, de la opinión que tengas respecto a la pandemia, más allá de tus creencias políticas, de tus creencias religiosas, más allá de todo, yo sí puedo decir que el virus existe. Y el virus existe y el virus mata, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que tener un poquito de conciencia social, un poquito de solidaridad por el resto y cuidarnos entre nosotros. Hay que cumplir los protocolos y creo que es un poco esto, ¿no? Es la solidaridad y el compromiso hacia uno mismo y hacia la persona que tenemos al lado. Hay que cuidar a los padres, a la gente más grande, porque si no después pasan estas cosas y tal vez las podríamos evitar. Me parece que cumpliendo algunas cuestiones muy básicas podemos transitar de una manera bastante más saludable esta situación tan crítica que estamos viviendo y que es real. Y por eso te vuelvo a repetir, más allá de lo que se piense o no se piense de la cuarentena o de lo que sea, el virus existe. Matías, bueno, por fuera de la cuestión política, digo, que han hecho algunos sectores justamente de politizar con la pandemia, con las restricciones o no, te pregunto particularmente en tu caso, y yo entiendo que no son posiciones extremas, pero por un lado vos sos empresario gastronómico, que obviamente por el interés particular que podés llegar a tener por tu trabajo, es importante que trabajen con las medidas del caso. Pero por otro lado, tus papás eran médicos que son obviamente los que recibían en muchos casos a personas que no respetaban los protocolos. Digo, ¿cómo se concilian estas dos posiciones? ¿Cómo es la posición estando de los dos lados, por así decirlo, en tu caso? Es que el tema es ese que vos acabás de decir. El problema son las personas que no cumplen los protocolos. Ese es el problema. Si todos cumpliéramos los protocolos establecidos, creo que el equilibrio se puede lograr, ¿sí? Más allá de todo. Estamos viviendo en una situación en la cual tenemos que encontrar un equilibrio para poder subsanar esta crisis sanitaria y esta crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Y creo que esto se cumple o esto se va a poder lograr si logramos esta responsabilidad social de la que yo estaba hablando, ¿sí? Entonces me parece que por ahí tenemos que empezar a ver, ¿no?, la responsabilidad de cada uno con uno mismo y con el otro. Sin duda, y en este sentido, cuando comenzaba la pandemia, aparte de los dichos, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández tenía que ver esto de
priorizar quizá la vida por sobre la economía, y en eso también la pregunta que te hacía Joel en torno a vos como empresario gastronómico, que en los últimos días tuvieron que cerrar nuevamente las puertas de sus locales en un contexto muy complejo. ¿Cuál es el pedido que haces en este caso específicamente como empresario? Mira, yo te soy totalmente honesto, creo que hoy por hoy me parece que el mensaje que quiero dejar es el de concientización y el de responsabilidad social, ¿no? Creo que hay momentos y tiempos para los diferentes reclamos, las diferentes cosas que podemos llegar a pedir. Como empresario yo me veo afectado, digamos, como todos los empresarios del rubro y de otros rubros también. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto. Creo que tenemos que lograr el equilibrio y la responsabilidad social para poder hacer que la rueda económica siga funcionando y que la crisis sanitaria empiece a achicar su curva, ¿no? Entonces yo creo que hay que lograr ese equilibrio, pero me parece que hoy, o sobre todo de mi parte, creo que lo principal es, desde mi dolor, desde lo que me pasó, generar conciencia para que esto no siga sucediendo. Sin dudas, sin dudas. Matías, bueno, simplemente agradecerte por estos minutos, por tu testimonio. Estamos plenamente de acuerdo que creo que la gran mayoría de la sociedad le reconoce esta entrega al personal de salud y bueno, lamentablemente muchas veces la conclusión de todo este proceso es el fallecimiento del personal de salud. Así que te mandamos de vuelta un fuerte abrazo y gracias por tu mensaje. Bueno, muchas gracias por el contacto, les agradezco el cariño y el apoyo de todos, así que bueno, muchas gracias.